Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Muy bien acá. ¿No sabes si los otros chicos se van a conectar o qué onda? Oh, la verdad no tengo idea. Yo sé que una amiga, la IO, iba a venir, Sí, la así IO que siempre se conecta. sí, le voy a preguntar. Ya. Es que a lo mejor no vieron el link. Voy a ver si se los mando de nuevo. Sí, según yo, odié algo por el grupo y demás y se conectan. Ujú. Ahí los mandé. ¿Cómo te fue en el control? Uy, la verdad me fue súper bien, quedé súper contenta. Ay, ya, porque mira, yo lo revisé y todo y ¿Ya? bueno, no vi nombres, pues, Sí, po. pero pucha, había muchos rojos y había pocos azules. Entonces yo decía, oye, ojalá que los azules sean los que entran en mi ayudantía. Sí, no quedé contenta, pero en la prueba igual estoy súper nerviosa porque la sentí harto difícil, la verdad. ¿Tú la diste en mi sala o en la otra sala? No, la di en otra sala. Ah, ya. Sí. Hola, Hola Paula, ¿cómo estás? bien, ahí nomás, porque en el ¿Viste la nota del control control? sí me fue pésimo, pésimo, Mm, pésimo, pero para la prueba ya había entendido todos los conceptos que en el ujú. control había flaqueado, pues, Ya, entonces pero ya como tranqui, que, igual todo pasó algo así similar con casi la mayoría. Ya, ya, así perfecto. que no te sientas como, wow. O Igual sea, había cosas, detalles que hicieron algunos, porque yo no sé quién los hizo, pero ya seguían mi consejo de que la esperanza se podía transformar en mu, pero nadie se dio cuenta que estaban dando el valor de la esperanza, entonces lo dejaban así, y entonces eso ya arruinaba todo. claro, Entonces ahí fue como que decía, así como, no, pero ¿por qué si yo les decía, si lo están dando, tienen que fijarse, comprender lo que leen? sí, ahí tuve ojo, es que en el control ocupé mal las fórmulas, eso fue lo que Ah, sí, ese era el me otro, dejó débil. ese fue el otro punto. Muchos se confundían en la simplificación a veces. Sí, justamente. Entonces, no, pero estoy segura. La prueba, no sé, quiero que pensar lo que me fue la raja. Ya, pensemos que te fue bien. Todavía no lo reviso, así que esperemos que sí. Yo después les voy a dar un spoiler, quizás, si están Súper. buenas o malas. Ya, bueno, chicos, vamos a empezar con la ayudantía. ¿Vieron la ayudantía? No, No, aún no. no, aún no. Ya, vayan a verla. Que por mientras voy a presentar. Ya, todos ven bien, ¿verdad? Sí. Ya. em, ya, dice. En una población normal, estimar el método de máxima verosimilitud para los parámetros mu y sigma al cuadrado. ¿Ya? Yo obviamente se lo adorné en el ejercicio como una muestra aleatoria de x sub 1 a la x sub n, pero al final es una población normal para estimar el método de máxima verosimilitud. ¿Ya? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Y se escucha bien? Esto es lo que entra por control. Ya, díganme si van entendiendo lo que les voy diciendo. Carlos, ¿Sí? esto entra por control. Porque te escucho bajito. A ver. Eh, ¿Me escuchan bien a mí? Sí. Ah, ya. Esto entra para el control. Ahora sí se escucha. Eh, Sí, sí entra para el control. Máxima verosimilitud y el intervalo de confianza. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ir paso a paso. La idea es, voy a hacer la ayudantía bastante rápida esta vez porque a las 2 tengo que ir a hacer una evaluación. Así que, ya. Vamos paso a paso, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es saber cuál es la función de densidad de la distribución normal. ¿Ya? ¿Me van entendiendo?
Sí. Ya. Ya, entonces tenemos que buscar acá la función de densidad de distribución normal que regularmente está en la tabla o la pueden buscar por internet. Porque la idea es que sepan esto como de memoria, no es como que uno tenga que dárselo, ¿ya? Regularmente siempre preguntan sobre la normal, Poisson, que creo que el profe la va, o gamma, Mm. ¿ya? Así que traten de estudiar esas tres. Yo a una compañera de ustedes, que creo que se llama Catalina, le mandé casi todas las distribuciones. Porque les dije que no le iba a servir para la prueba, pero más adelante quizás les podía servir. Así que si hablan con Catalina o Catalina está acá, las mande por el grupo, ¿ya? Ya. Entonces, definimos la función de densidad, que es 1, ya esto está acá, por la exponencial de esto. X pertenece a los reales, mu pertenece a los reales y sigma pertenece, tiene que ser mayor a cero, porque es como la desviación estándar, ¿ya? Entonces, para encontrar la función de verosimilitud, ¿qué debemos hacer? Entonces, colocamos acá la función de verosimilitud, que es esto que está acá. Esto es como nosotros vamos a encontrar. ¿Saben qué significa este símbolo, verdad? Chicos. ¿Se escucha esto? Creo que no Ahora se ve. escucho. ¿Se Sí. escucha? Sí. Díganme. Es que no sale como señalaba el mouse a lo que está ahí señalando. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Mm. Ya. ¿Saben qué significa esto? Esa era la sumatoria, ¿no? No, multiplicatoria. Productoria, pero sí multiplicatoria también se puede decir así. Mm. ¿Ya? Ya. Nosotros tenemos que transformarlo entonces. ¿Ya? Pasar esto a esto. ¿Ya? La exponencial queda igual acá arriba, porque si se dan cuenta, ¿saben lo que se hizo acá, verdad? Acá la exponencial significa que esto que está entre paréntesis está como exponente. Y acá, ¿qué yo hice? ¿Se dan cuenta de lo que yo hice? Si ven esto y ven esto de acá abajo, ¿qué creen que yo hice? Se te quedó pegado el puntero, o sea, el mouse, que no. A ver, Ahí sí, ahí sí. lo voy a ir dibujando entonces, ¿ya? Si ven esto de acá y esto de acá, ¿qué creen que yo hice? ¿Qué hice? Lo simplifiqué. Ya, punto uno. Acá en el exponente, ¿cómo lo simplifiqué? ¿Qué hice yo? Lo que siempre les digo que hagan. Primero separó la constante, que es Ya, un muy medio. bien. Si se dan cuenta, está en negativo acá y yo saqué la constante, que es 1, arriba está multiplicado por 1, y abajo está ese 2, lo saqué que también está multiplicando. Entonces me quedó, y como ambas estaban elevadas a 2, encerré todo esto y lo elevé al cuadrado. ¿Ya? Mm. Ya. Acá se mantuvo la exponencial y acá, si se dan cuenta, hay un 1. Entonces, ¿yo qué hice? Lo multipliqué y entonces la exponencial la dividí por lo que estaba acá abajo, que está acá. ¿Ya? Em, Disculpa, que desapareció el puntero, entonces. Ahí eh, desaparece. sí. Ya. Esto que está acá, Ujú, ya ese 1 yo lo multipliqué con esto. ¿Ya? ujú. Y eso se mantiene acá abajo. Sí, ¿Ya? Ya. Entonces, así se simplificó. ¿Se entendió cómo se simplificó? yo entendí. Ya. ¿Alguien no entendió? Chicos, ¿alguien no entendió cómo lo simplifiqué? Parece que nadie. Ya, parece que nadie.
Ya, nadie entendió entonces cómo lo simplifiqué. Ya, primero, esto es el exponencial, significa que esto que está entre paréntesis está como exponente arriba. Yo lo que hice fue multiplicar el exponencial con el 1, entonces quedó acá. El exponencial se puede escribir como x o como e, ¿ya? Que esto es lo mismo que está acá, ¿ya? Con la diferencia Disculpa, que... chucha, perdón. Sí, dime. ¿Y por qué un medio? No entiendo. Ya, ahora voy a Menos un medio. explicarlo. Ese un medio es esto que está acá es la constante, que yo la saqué de acá. Si te das cuenta hay un negativo acá, entonces yo saqué ese negativo, que sería un menos 1, por el 2 que está acá abajo. Entonces ahí me queda un medio. Esta sería la constante. El menos un medio sería la constante de esto, ¿ya? Y acá, ¿qué me queda si yo le saco un medio? Me quedaría el sigma al cuadrado, x menos mu al cuadrado. Esto se puede hacer un paréntesis más grande y ambos elevarlo al cuadrado, ¿ya? Así simplifique lo... ¿Y por qué no sale al cuadrado ese también? ¿O eso es ¿Cuál no sale al cuadrado? o sea, ¿La constante? sale como constante, sí, lo Sí, por entendí eso súper, no pero... sale al cuadrado, porque es constante. Ah, ya. Porque Ya, perfecto. ese 2 no está junto con el sigma, ese 2 está Con el multiplicando, paréntesis. Ya. está multiplicando el sigma. Ya, perfecto. Ya. Y lo de acá abajo, yo lo mantuve igual, pues. Onda, solamente multipliqué esto por 1, entonces esto quedó acá y eso quedó abajo como divisor. ¿Ya? Si se dan cuenta es lo mismo. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo una muestra aleatoria de x a la n. Entonces, como es x a la n, nosotros tenemos que acá en el exponencial hacer una sumatoria de i1 a la n. Entonces, sacamos la constante un poquito más, colocamos la sumatoria y hacemos la fórmula que tenemos acá arriba. Básicamente agregamos la sumatoria, ¿ya? Y acá abajo lo que hicimos fue... ¿Alguien sabe qué se hizo acá? ¿En qué parte? Acá. Mm, Ya, se la hago simple. Lo que se hizo fue sacar ¿cómo se llama esto? Es la raíz, que se le llama racionalización. No sé si han visto eso en matemáticas. Es como para transformar la raíz a un número, a una potencia. De raíz pasar la potencia. Ya. sí. Hay n partido 2 porque la raíz es cuadrática, sí. Sí, y porque estamos yendo hacia n, porque vamos hacia una n. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, sí. Eso de racionalización tienen que repasarlo y todo, porque obviamente no podemos como verlo ahora. Suponen que eso ya son contenidos pasados. Sí. Ya. Encontrar la función de logaritmo de verosimilitud. ¿Saben cómo sacar un logaritmo? Sí. Ya, entonces nosotros tenemos que sacar el logaritmo de esto. ¿Qué es esto? La función que nosotros tenemos acá arriba. ¿Ya? Una Ujú. pregunta. ¿Cómo llegamos a la sumatoria en el paso anterior? La sumatoria se agrega porque nosotros estamos en una muestra aleatoria normal que va de 1 a n. Entonces, como es una muestra aleatoria, nosotros si no tenemos un valor fijo acá, como para poder multiplicarlo, nosotros tenemos que hacer toda la operación con todas las muestras, x1, x2, x3, x4. ¿Se entiende? Ok. Sí. ¿Ya? Es una muestra. Tenemos una muestra si fuera una muestra de 5, por ejemplo, x1, x2, x3, esto sería de i1 a 3. Ok. Ya. Es para hacer, porque igual era hacer eso o hacer esta cosa n veces. ¿Ya? Entonces, ya. Pasamos a sacar el logaritmo. Ya todos sabemos, o por lo menos supongo que saben hacer logaritmo, ¿o no? ¿Qué pasa cuando es un logaritmo? Primero es un logaritmo natural, se saca el logaritmo natural. Es el logaritmo de 10. Y cuando es una división, por regla del logaritmo, cuando es división es resta, cuando es multiplicación es suma, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es resta entonces? Lo que es la resta, logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ya.
sacamos el logaritmo y el resultado del primer logaritmo nos da... ¿Qué nos da? Mm, Se o sea, conservó todo lo que estaba como exponente. mm, ¿Puedes subir un poquito, Carlos, por favor? ¿Sí? Ahí. Gracias. Se canceló el logaritmo con el exponencial. ¿Van entendiendo? sí. ¿Sí? Ya, entonces, Carlos, me voy a salir porque tengo... Ya, entonces, como van entendiendo, ya, ¿cuáles son los primeros 2 pasos que hay que hacer? O los primeros 3 pasos que hay que hacer para desarrollar un ejercicio de máxima verosimilitud. Lo primero es definir la función densidad de la distribución que estamos viendo. ¿Ya? Paso 1. Paso 2 sería como encontrar la función de verosimilitud. Básicamente simplificarla y si va hacia n se le agrega la sumatoria. ¿Ya? Tiene que tener claro eso. Luego se le saca el logaritmo natural a la función que ya obtuvimos, que sería la de acá arriba. ¿Ya? Y aquí ya sacar el logaritmo, ya sabemos sacar el logaritmo. Y luego vamos a pasar al paso 3. ¿Ya? Ya, entonces, como sabemos, este ya se elimina el exponencial y todo lo que es exponente queda acá abajo. Menos el logaritmo natural de ¿qué? De sigma n de 2pi elevado a n, no, sí, n medio. Disculpa cuando estáis sacando el logaritmo del sigma n multiplicado por 2pi n partido 2, ¿eso? Sí, Después tú la n la sacáis como constante, ¿no? claro. O sea, como, ¿ya? ¿Y por qué el n partido 2 no sale también como, no entiendo qué pasa? ¿Qué no entiende esto? A ver, espérate. Ahí justo en el último paso de donde como que sale la n del logaritmo de todo eso. Ya, sí, sale la n. Y nos queda ¿por qué sale la n? Porque cuántas veces, ¿qué le he dicho que es la n? Uno constante, Ya. ¿Y qué podemos hacer con los constantes? moverla para cualquier lado. Ya. Entonces, por eso se sale la n. Y lo otro es que nosotros de haber tenido esto, en vez de, ya, le habíamos quitado la raíz. Ahora nos volvemos a transformar a raíz porque le quitamos la n. ¿Se entiende? Sí, algo, es Ya, que, a ver, no te puedo. Ya, pero sigue nomás y voy a cachar el tiro. ya. La idea es como la regla de racionalización, que es cuando uno invierte o saca la raíz. En eso tienen que repasarlo. Si no entienden esto es porque repasen ese punto, ¿ya? Como cómo cambiar algo de raíz a número, a potencia y cómo de potencia a raíz, ¿ya? Y así les va a quedar claro este punto. Ah, ya entendí, ya, bueno. ¿Ya? Es Bueno. que no Ya. había cachado que como que se transformó de nuevo a raíz. Ya, Sí, po. eso era, gracias. Ya. Entonces, una vez que tenemos los dos resultados, esta cosa no se puede como simplificar más, ¿ya? Nos encantaría poder hacerlo, pero no se logra. Entonces, paso 3, se deriva y se iguala a 0. Y así podemos encontrar los estimadores de máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Este símbolo es de derivada, ¿ya? ¿Les pasaron derivada a ustedes en algún curso, verdad? Sí. Ya, genial. Ya, entonces, esto que está acá, es esto, ya es lo que estamos haciendo. Este es como un símbolo, o como, no sé cómo decirlo, como la definición de esto, ¿ya? Entonces calculamos la derivada de la resta que hicimos acá, bueno, de lo que obtuvimos del logaritmo natural. Entonces la derivada de un medio, tanto, menos n por el logaritmo de ya. Y
por la derivando mu, ¿ya? Ya nosotros sacamos la derivada. ¿Qué nos quedaría al calcular la derivada? Son muchas las reglas de derivadas porque acá están multiplicando, acá también hay multiplicación y todo eso, ¿ya? Entonces sería un poquito largo explicarlo paso a paso, o sea. Así que si ustedes quieren pueden como colocar la derivada en una aplicación esta que te resuelve las derivadas y pueden ver el proceso paso a paso, ¿ya? Si no les queda claro. Ahora, si son expertos en derivar, ustedes ya deben haber entendido lo que pasó. Ya, pero en conclusión, lo que estaba acá dividiendo pasó dividiendo en la constante, ¿ya? Y como estaba al cuadrado, pasa al cuadrado. Y entonces quedaría menos un medio sigma al cuadrado por la sumatoria de xy menos mu elevado al cuadrado. Menos, esto se mantuvo igual, ¿ya? ¿Por qué se mantuvo igual? ¿Por qué no se podía simplificar más? Y porque no se podía derivar, ¿ya? Porque la derivada de una constante, ¿qué es? Era 0 o 1. Es 1. Entonces, ¿ya? No se puede como derivar. Ya, en fin, total que nos queda esto, ¿verdad? Sí. Ya. Seguimos. A ver, no, esto está paso por paso, ya. Está acá. Tú me dijiste que era 0. Es 0. Está correcto, es 0, si no es 1. Se me olvida siempre ese detalle. Ya, pero ¿qué cosa pasa cuando un número está multiplicado por 0? 0. Ya, por eso no está acá abajo. Si se dan cuenta, ya no está. Sí. Ya. ¿Qué pasó con el exponente? El Aquí. exponente pasa enfrente, Ya. De estar arriba pasa. al frente de la sumatoria. Ya, pero ¿haciendo qué? Pasa al frente haciendo qué? Multiplicando. Multiplicando. Ya. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Hay un 2 abajo como divisor y un 2 acá multiplicando. Mm. Se borra, se simplifica. Ajá. Y nos quedaría menos un sigma al cuadrado por la sumatoria de x menos n mu. ¿Ya? Ese n mu Ujú. sale de la derivada del mu de abajo. Ah, no, mira, es que pasa lo siguiente. Piensa que está como... La sumatoria tómala como un número, ¿ya? O Ajá. es que podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Como la sumatoria que les dije que era una constante y cuando está así es una n, ¿verdad? Entonces tú podés colocarlo así como nxy menos mu n. Y se va la sumatoria, te quedaría así. Ah, perfecto, ya ¿Ya? entendí. Ya, eso, Sí, esto es igual a eso, ¿ya? sí, Ya. Solamente que yo acá, porque si te das cuenta, abajo no está el paréntesis. sí, no, Sí, ya entendí, sí, ya, sí, ya, sí. ya. Entonces yo lo dejé así para que vayan entendiendo el ejercicio. Porque ahora hay que igualarlo a 0. Esto lo dejé así para que vean cómo llegamos al promedio. Ya. Ya. Yo entonces conservé la sumatoria. Tenemos este que está Pero, multiplicando. Ujú. disculpa, en caso de algún ejercicio y no mantengamos la sumatoria y la pasemos a n para que, no sé, visualmente sea más fácil trabajarlo, igual estaría bien. Igual estaría bien, solamente que al momento ustedes tienen que tener claro que esto se puede después definir como un promedio. Depende de lo que les dé. Por ejemplo, acá, si nos da, acá nos debería dar mu igual Nx a partido de n. nxy menos n. Ajá. Ya. Entonces, ahí igual llegamos a lo último. Esto tienen que entender que esto es lo mismo que, por ejemplo, aquí ya podrían ustedes eliminar el n y nos quedaría menos mu i igual a xy. ¿Ya?
Claro. Entender que ese X y es un promedio. Mm, ¿Ya? sí, Ya, ya, ok. ya. Ya, entonces, tenemos la sumatoria y X y menos N mu. Eh, Primero, esto se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque como está multiplicando lo pasamos para este lado. Y ya saben qué pasa cuando el divisor es de 0. O sea, tratamos de dividir algo por 0. Da 0. Ujú. Ya. Esto que está restando al otro lado pasa sumando. Entonces nos queda n por mu. Eh, Nosotros volvemos a pasar el mu. O sea, primero pasamos este hacia acá. O no, mejor lo hago de la otra manera. Ya, esto que está, el n que estaba multiplicando el mu se pasa a este lado Dividiendo. dividiendo. Y nos quedaría esto, ¿verdad? Sí, ¿Y eso qué les dije que era? el promedio. El promedio. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud nos dice que mu va a llegar a El promedio. el promedio. Y ahora vamos con el otro. Para sigma al cuadrado, porque recuerda que estamos calculando las derivadas por mu y también tenemos que calcular la derivada de sigma. ¿Ya? Ujú. Ya. Calculamos la derivada de sigma. Nos tiene que dar arriba. ¿Qué nos tiene que dar arriba? Acá no se borra, no queda en cero porque no estamos derivando por mu, sino que estamos derivando por sigma. Y se dan cuenta que hay un sigma. ¿Ya? Ya, Entonces, el primero queda igual que en la primera parte, ¿ya? Esto, ya. con la única diferencia que esto de estar elevado a 2 queda elevado a 3. Mm, Porque estamos derivando por sigma. Menos, ya, la derivada de un logaritmo natural. Bueno, no me acuerdo mucho de los pasos, pero es multiplicar lo que está abajo, creo. O sea, 1 dividido lo que está dentro del paréntesis, multiplicado por lo que está aquí. ¿Dónde? Aquí. Ya. ¿Ya? Sí, que siento que ven el punteo y no lo ven, pues se me olvida ese detalle. Ya. Mm, Ya, entonces, el primero queda igual y queda elevado a 3 porque estamos derivando por sigma. Y ujú. este, ya saben que la derivada de un logaritmo es 1 dividido lo que está entre paréntesis. Ujú. Ya, entonces, ¿qué nos quedaría? Nosotros, igualando a 0, esto que nos dio acá. Entonces, ¿qué tenemos que pasar? Vamos a pasar este que está negativo, pasa al otro lado, Positivo. positivo. Entonces pasa al otro lado positivo. Este que está acá, que está multiplicando, pasa Dividiendo. dividiendo. Ya, primero que todo, esto está multiplicando eso, ¿verdad? Sí, y podemos simplificar con lo de al lado. Se van. Mm, Entonces nos quedaría N sigma. n, bueno, n sigma. Que al final nos quedaría en n. Ya, ¿por qué nos quedaría en ese sigma al cuadrado? Eso es por las fórmulas, ¿no? Ya, porque este lo pasamos a este lado dividiendo también. Entonces nos quedaría No. n por 1 sigma. Y esto dividido en 1 sigma 3. Ya. O sea, ¿qué pasa multiplicando? Ujú. ¿Se acuerdan de esa cosa con esa cosa? Ya. Sí. Entonces nos quedaría n por... ¿Cuánto nos quedaría? Em, Sigma 3 partido por en sigma. sigma. Ya, ahí se borra, se simplifica y nos quedaría n por sigma al cuadrado. ¿Ya? Ya. ¿Ya se entendió eso? Yo sí. Ya. ¿Alguien no entendió?
Anastasia, ¿entendiste? Matías. Sí, Y- yo entiendo los pasos algebraicos, pero no sé cómo a qué llegamos, o sea, a qué buscamos, así en el fondo. Ya, es como Pero el sí lo entiendo. Ya, ya. Es como el método de momento, solamente que este de máxima verosimilitud significa a lo máximo que nosotros vamos a llegar con la operación. Ah, ya, y Eso por es. eso el logaritmo natural y todo Claro, eso. claro. Ya, Ya. Ya, ya. entonces ya sabemos cómo llegamos al sigma al cuadrado. Entonces, el sigma al cuadrado va a ser igual a qué? A lo que nos queda, que sería la sumatoria de esto al cuadrado por n. Y si se dan cuenta, eso es la varianza. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta de eso? Que esto es la varianza, es la fórmula de la varianza poblacional. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Chicos, Paula, Anastasia, Matías. La Sí, parte de la izquierda, Sí, ya. Está genial. Entonces, esa es la varianza. Entonces, ¿qué nos dice? Finalmente, los estimadores de máxima verosimilitud quedan como que mu de máxima verosimilitud es igual a qué, al promedio. y el sigma al cuadrado es igual a qué. Varianza muestral. Ya. En este caso, sesgada. ¿Ya? ¿Por qué sesgada? Porque acuérdate que la varianza muestral es con -1. ¿Ya? La fórmula de la varianza muestral es eso de aquí dividido en n-1. ¿Ya? Ah, Como no está el -1, es sesgada. súper. Ya. Ya, ahora la mejor parte de lo que más me gusta de este ramo, que son los números, por fin, vamos a ver esto, los intervalos de confianza. Ya saben cómo se hacen los intervalos de confianza o cómo o ver las tablitas y todo eso, ¿no? Sí. Ya. Vamos entonces. La media y la desviación estándar muestrales para todos los pesos de llenado de 100 cajas son promedio 12,05 y la varianza es, o sea, la desviación estándar es 0,1. Encuentra el intervalo de confianza al 95% de media real de los pesos de llenado. Para la media real de los pesos de llenado. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? ¿Y cuál es el tamaño muestral necesario para obtener un error de estimación del 0,03? Ya, ¿qué hay que empezar haciendo? El intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, primero seleccionamos los datos. ¿Qué datos tenemos acá? N es igual a 100. 100. El promedio es igual a, 12,05. y la desviación estándar, 0,1. 0,1. Dado que n es mayor a 30, mayor o igual a 30, se utiliza esta forma de intervalo de confianza, esta fórmula. es la de Que, Kolmogorov, ¿o no? ¿Cómo? Es la de Kolmogorov, ¿o no? Nada que ver. No, es la de la Smirnov. distribución normal. Pero sí, es que con Kolmogorov tiene muchas cosas, pero sí, digamos que sí. Ya, se utiliza el intervalo de confianza de la distribución normal, utilizando la distribución normal. ¿Ya? En otras palabras. Entonces, ¿qué tenemos que calcular nosotros? Tenemos un 95 de confianza, entonces nosotros tenemos que buscar el nivel de significancia. ¿Cuál es nuestro nivel de significancia? Se calcula n menos el nivel de confianza por 100. O sea, dividido 100. 95 dividido 100, ¿cuánto es? 0,95. ¿Ya? Ese 0,95 menos 1 nos da 0,05, ¿verdad? Todos me siguen hasta ahí, ya. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? El nivel de significancia, dividirlo en 2. El 0,05 dividido en 2 nos da 0,25. Entonces, nosotros acá tenemos que buscar ese valor. 1 menos 0,025 nos da 0,75. Y ¿No es 9,5? 0,975. Ok. Y ese valor nosotros lo tenemos que buscar en la tabla de distribución normal. ¿Ya? Que la vamos a buscar aquí.
En la clase anterior lo hicimos con el profe. Ajá. Yo la verdad me acordaba, pero hacerlo cuando ya nos entregaban un Z. Sí. Ya, nosotros ahora tenemos que buscar el 975. 0,975. ¿A dónde lo tenemos que buscar? Dentro de la tabla. ¿Ya? No sé si no estás mostrando la tabla. ¿No? No. ¿Ahora se ve todo? Sí. Ya. Era 975. 975. 9713, Sí. 97, por acá debe estar. Acá Sí. está. ¿Lo vieron? Ah, perfecto, sí. Ya, entonces eso abarca el 1,9 y arriba el 0,6. Entonces sería 96. ya, 1,96. 1,96. Sí. Por eso está acá que el valor ese es 1,96. Qué buena que dio justo. Sí. Ahora calculamos el intervalo. Ya, ¿cómo se calcula el intervalo? Tenemos el promedio, que sería 12,05, más menos la desviación típica o la desviación estándar, dividido en la raíz de n. Entonces 0,1 dividido en la raíz de 100. Por lo que ya calculamos acá, que es 1,96. Calculamos esto, que nos da 0,0196. Esto se le ¿Ya? suma y se le resta. Ya. Sí. Cuando se le resta es el intervalo Inferior. y cuando se le suma, Superior. ya. Entonces esto quiere decir que la media real está en un intervalo entre 12,03 y 12, 07. ya. Y ahí ya calculamos lo principal, que es el intervalo de confianza. Ahora, la amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud? El error. Este es el error, por si acaso, chicos. Esto se le llama margen de error o error. Al cuadrado. En la fórmula de la amplitud sería 2 por lo que la desviación típica partido en la raíz de n por la distribución normal que ya habíamos calculado. Entonces acá 2 por 0,0196, eso nos da 0,0392. ¿Y eso qué sería? La amplitud que tiene, ¿qué cosa? El intervalo. El intervalo. Ya, muy bien. Ahora la B, decía. ¿Cuál es el tamaño muestral necesario para tener un error de estimación de 0,03? Quiere decir que esto sea igual a 0,03. Entonces nosotros tenemos que descubrir el n. ¿Ya? Teniendo el mismo Z. Teniendo el mismo z, teniendo todo lo mismo. Nosotros tenemos que descubrir el n. ¿Ya? Entonces nosotros ya sabemos cuánto es la desviación estándar. Acá está la fórmula. La desviación estándar es 0,1 por lo que ya habíamos calculado, que es 1,96 dividido en la raíz de n. Ese n es el que no conocemos. ¿Ya? ¿Por qué 1,96 y no 0,0196? Porque acá este no es el error, esto es la distribución normal que nosotros calculamos. El Z1 menos el nivel de significancia dividido 2. Es el que encontramos en la tabla. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces esto tiene que ser igual a 0,03. O sea, 0,03, perdón. Que acá me falta un 0. ¿Ya? Entonces, como esto está en raíz, ¿qué se hace? Se eleva al cuadrado. Pues se eleva al cuadrado por el hecho de que. O sea, de que hay... Ya, nosotros tenemos que hacer el álgebra. Esto que está acá pasa multiplicando. Ya, entonces, como está multiplicando el 0,03, acá pasa dividiendo. Y acá nos quedaría eso con eso, ¿verdad? Y para eliminar la raíz, nosotros elevamos al cuadrado.
Entonces, ahí se elimina la raíz y que se eleva al cuadrado esto. Claro. Nosotros resolvemos esto, que sería 0,1 por 1,96 y eso dividido en 0,03. Y ese resultado lo elevamos al cuadrado y eso nos daría 42,68, ¿ya? Sí, Y nosotros tenemos que dejar un número entero. Y acá se aproxima, como es 68, queda en. 43. Entonces se necesitan 43 cajas para tener ese error del 0,03. Ah, ok. Es importante que en esta clase de problemas, cuando se nos pide un n, redondeemos porque, no sé, no puedes tener Siempre es importante redondear. 42,6 personas. Cuando se pide un n, siempre es importante redondear porque estamos usando cosas. No es una variable continua, a menos que sea un ejercicio de variable continua. Ok, ¿y por qué no truncar y dejarlo en 42? O sea, ahí ya es tema de cada uno. Regularmente siempre es preferible en las muestras ocupar uno más. Ah, ok. Que, ¿ya? Ujú. Ya. Acá seguimos. Intervalo de confianza para la media, pero esta vez con algo desconocido. O más que desconocido con un n menor a 30. Mm. ¿Ya? Cuando es con n menor a 30, lo que se hace, en vez de ocupar la distribución normal, se ocupa la distribución de t-student. ¿Ya? ¿Se Que para entiende? eso igual hay una tabla igual que Z, ¿no? Sí. Perfecto. Ya, entonces nosotros tenemos que definir los datos. N es igual a 12, porque estos son los datos. 1, 2, 3, hasta hay 12 datos acá. El promedio se tiene que calcular la suma de todo esto dividido en ¿qué? En 12. En 12. Ese es el promedio, que es 173,83. Como 583. Y la desviación estándar. ¿Ya? ¿Ustedes saben cómo se calcula la desviación estándar? ¿O no? Sí. Ya, para Sí, calcular la desviación estándar es necesario primero, porque yo sé que ustedes tuvieron como estadística 1, si no me equivoco. sí, con dolor. Ya, que es eso, la sumatoria de x y menos el promedio al cuadrado dividido en n menos 1. ¿Ya? Y el resultado de eso se le saca la raíz a eso, nos quedaría eso y eso o sea, siempre le agrego el 2. Ya, y eso sería la desviación estándar. ¿Ya? Ya. Ya. Pero acá yo ya, o sea, yo ya les di acá, o por lo menos en el cálculo yo ya lo tengo resuelto. En este caso ustedes le van a pasar la pregunta así y tienen que resolver todos esos pasos. Entonces, para la varianza vamos a tener que hacerlo a manito. Sí. O Mm. bueno, con calculadora, pero a Pero manito. igual. Regularmente no Ya se. lo hice, así que tampoco sufro tanto. Sí, tampoco son tantos datos, regularmente no son tantos No, datos. sí. ¿Ya? Ya, entonces se usa la t-student, como les dije. ¿La Y test se lee igual que la tabla de Z? no tanto así, porque Ok. primero tenemos que buscar los grados de libertad y hay otra cosa más, ¿ya? Ya. Pero, ya, primero el 90% de confianza, entonces 90 menos, o sea, 0,9 menos 1, eso nos da 0,1. Ya, ese 0,1 se divide en 2. Esta es la forma, se divide. Este es el nivel de significancia, ¿ya? Eso es nivel de significancia. ¿Ya? Entonces, el 0,1 dividido en 2 nos da 0,05. Entonces, ya, 1 menos 0,05
Si menos 1,05 nos da... ¿Cuánto nos da el 1 menos 0,05? O sea, 0,05, sí. 0,95. 0,95. Ya, muy bien. Ya, en este caso, en el caso de acá, ¿qué tenemos que tener nosotros? En la fórmula entregada, no se tiene que restarle 1, entonces se coloca el 0,05, que es lo que ya habíamos calculado acá. Y tenemos ¿cuántos grados de libertad? N-1. Esta es la parte de los grados de libertad. Ahora van a entender qué son los grados de libertad. Ya, N-1, o sea, 12 menos 1, que, porque N 11. es 12, entonces ya. Sí, porque la idea es que el N ya estaba aquí, pues no, pero ya, 11. Ya, vamos a buscarlo en la tabla. Ya, acá está la tabla. Nosotros tenemos que buscar, ¿qué cosa? En este lado están los grados de libertad. ¿Se ve? Este lado. ¿A qué lado, disculpa? Acá donde tengo el puntero. No sé si se nota. No se ve. Ahí, Izquierda, ya, a la izquierda. grado de libertad. Tenemos 11 grados de libertad. ¿Dónde está el 11? Aquí. Esa es la línea en donde nosotros tenemos que buscar el valor. ¿Ya? Ya. Y acá arriba tenemos que buscar el alfa dividido en 2. Que en este caso era 0,05. ¿Dónde está el 0,05? Aquí. Ya, y esto es como buscar el número en la tarjeta de coordenadas del banco, ¿ya? Buscamos Ya. el 11, buscamos el 0,5 y el número donde esté, acá. Es 1.796. Ya, entonces el valor de la T-Student va a ser 1.796. ¿Se entendió? Sí. Ya, genial. Entonces ahora se procede ¿a qué? A realizar el intervalo de confianza. Tenemos el promedio, sí, que es 173,587, más menos 7 la desviación estándar que ya la tenemos, dividido en la raíz de n, que ya también tenemos el n, por el 1.796, que es el que acabamos de calcular. ¿Ya? Sí. Se multiplica esto primero y nos arroja el 3.75. ¿Qué les dije que era eso? Me olvidé. El margen, Margen de confianza. no, de error. ¿Ya? Ese es el margen de error. Entonces ahora con el margen de error nosotros creamos los intervalos. Eso menos esto nos da Los intervalos de confianza. ya el intervalo inferior, y esto más esto nos da el intervalo superior. En el caso de este, el intervalo inferior, se puede decir que la media en este caso recorre entre el intervalo de 169,834, o no, 837 y 177,337. ¿Se entiende? Sí. Ya, genial. Ustedes básicamente lo que tienen que hacer para obtener este intervalo es aplicar esta fórmula. Y recordar que primero se resta, y cuando es resta es el intervalo inferior, y cuando es suma es el intervalo superior. Teniendo esas dos cosas claras, están al otro lado. Ujú. Ahora, la pregunta 2 decía, si se desea tener un error de estimación de 5,76, ¿cuál es el nivel de confianza que se necesita? Ya, ¿cómo se calcula entonces el margen de error? Con esta fórmula. Ya tenemos la primera parte. ¿Con cuál? Esta es la fórmula del margen de error. O más bien Perfecto. esta es la fórmula del margen de error. Ajá. Ya. Entonces, ya tenemos esta parte. Ya la sacamos de acá. Por esto es lo que no sabemos. Y este es el margen de error que nos da como resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si esto está multiplicando, pasa a este lado.
dividiendo. Ya, y eso nos da un valor de 2,7176. ¿Ya? Los grados de libertad siempre se van a mantener porque son 11. ¿Ya? Tenemos que el nivel de significancia es 0, ya. Ya, entonces tenemos, ¿qué tenemos acá? El 2, tanto, ¿no es cierto? Este número nosotros lo tenemos que buscar en la tabla, ¿ya? Dentro de la tabla. Ya sabemos que tenemos que buscarlo en qué grados de libertad. En el 11. En el 11. Entonces, tenemos que buscar, ¿qué número tenemos que buscar? El 2,7176. Y entonces buscamos la tabla del 11. Ya, acá está 4, 3, y acá hay un 2. 2,18. Y 2,2. Ya. ¿Cuál está más cerca del que nosotros estamos buscando? ¿El 2,718 o el 2,201? 718. Recuerda que el número que estamos buscando es el 2,7176. Sí. Ya, el 2,718, ¿verdad? Sí. Ya, entonces tenemos que nuestra fórmula, nuestro sigma al dividido 2 es 0,1. ¿Por qué el 0,01? Porque es el que está acá arriba. 11 grados de libertad es 0,01. En este caso, cuando tengamos que buscar el nivel de confianza, no es necesario encontrar el valor igualito, sino que el valor más cercano a. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Con el profesor habíamos puesto bueno, las habíamos hecho con Z. No sé si se aplica lo mismo para el test. Se aplica lo mismo. Se puede hacer con Z. Como el profe le explicó eso, yo se la estoy enseñando con TestStudent. Porque él se la Perfecto. mostró con la distribución normal. Sí, que el valor que buscábamos quedaba entre dos valores. Sí. Y hay que elegir el valor más cercano. Ya. Nosotros lo que habíamos hecho era, para sacar el Z, era la probabilidad menos la probabilidad 1. Claro, es que con la distribución normal es distinto porque no, acá sí, pues acá tienes que buscar el valor más cercano porque tú no te puedes pasar de los grados de libertad, Ok. ¿ya? Porque tú tienes que regirte por los grados de libertad, siempre, ¿ya? En el caso de la TestStudent, en la de la normal se puede hacer ese proceso que hizo el profe, Ya. ¿ya? Entonces, ya sabemos que es 0,01, entonces, em, como nosotros queremos descubrir el nivel de significancia, ¿qué tenemos que hacer? El 2 que está acá dividiendo, pasarlo, Multiplicando. y eso nos da 0,02. Ujú. Ya. Y sabemos que para obtener el nivel de significancia la fórmula es 1 1 menos. nivel de Vale. significancia igual al nivel de confianza. O sea, perdón. 1 menos el nivel. Sí, 1 menos el nivel de significancia igual al nivel de confianza. Porque para obtener el nivel de significancia nosotros tenemos que a 1 restarle el nivel de confianza para que nos dé el nivel. ¿Se entiende? Ujú. Ya. Ya, entonces como. A ver, se lo voy a explicar así mejor si no lo entendieron. Tenemos esta fórmula, que es 1 menos el nivel de confianza igual al nivel de significancia. Tenemos el 1 acá, no tenemos el nivel de confianza, pero sí el de significancia, que es 0,02. Ya, este que está restando pasa al otro lado. Sumando. Ya. Y este que está sumando pasa al otro lado. Restando. Entonces 1 menos 0,02, 0,98. 0,98. Y recuerden que eso se tiene que multiplicar por. Ya, bueno, lo pasan a porcentaje y les da que el nivel de confianza que se necesita es del 98%. ¿Se entiende?
Sí. O alguien no entendió. Yo entendí perfecto. Ya, genial. ¿Alguien no entendió? Eh, Matías, Anastasia, Germán. Sí, entendí. Ya, genial. Todos entendieron entonces. Mm. Ya. Bonus por los que somos, ¿o no? Ah. La verdad no sé por qué se conectaron tan pocos. Ya, entonces esta sería la ayudantía de hoy, pues chicos, no es difícil, desde ahora la materia no va a ser difícil. A lo más les va a costar la máxima verosimilitud y acá lo importante siempre van a ser las fórmulas, siempre chicos. Las fórmulas y saber encontrar el valor en la tabla. Yo creo que en las próximas ayudantías vamos a seguir viendo estas cosas, como encontrar valores y cosas así. Mm. Y eso. Así que eso, pues chicos. Esa sería la ayudantía de hoy. Voy a parar de compartir y de grabar.